Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien y espero que hayan tenido un buen descanso y que hayan recuperado fuerzas para echarle ganas el día de hoy. Una nueva oportunidad, un día más que se nos da para que lo aprovechemos al máximo. El día de hoy el Evangelio nos habla acerca de lo que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo como verdadera comida y como bebida de vida eterna. Eh, Muchas veces pensamos que solamente eso lo experimentamos en la Eucaristía. Claramente la Eucaristía es la parte más importante, ¿verdad? En el que vamos y recibimos ese cuerpo y esa sangre de Cristo y lo encarnamos, ¿no? Y después nos lo llevamos a nuestras casas, pero después el reto es de cómo vivimos ese cuerpo y esa sangre en la vida diaria. ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio y después miremos cuál es el mensaje que Jesús nos da en este Evangelio el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Juan capítulo 6 versículos 52 al 59. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, creo que este Evangelio es muy, muy rico y a veces no es fácil de entender. Si en aquel tiempo tenían confusión de las palabras de Jesús cuando dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden tener vida en ustedes. Creo que hoy en día, pues, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque a veces a nosotros se nos hace muy difícil poder vivir eso, esas palabras. Y como te decía, en la Eucaristía, por excelencia, es ahí donde recibimos ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Pero también hay que reconocer que hay ciertas circunstancias en las que no se puede tomar de esa forma directa el cuerpo y la sangre de Cristo, ya sea por circunstancias de la vida, ustedes ya sabrán, parejas que quizás se casaron y que después se divorciaron y ahora se juntaron con una persona, otros que no pueden ir a misa diario, este, todos tenemos una necesidad de seguir tomando, de seguir comiendo ese cuerpo y tomando esa sangre. Porque bien lo dice, en mí ven a Dios. Y a nosotros también se nos da esa tarea de cómo cada día nosotros comemos ese cuerpo, comemos esa sangre. Recordemos que la comida en familia, es una extensión de lo que es la Eucaristía. Es, es ese Dios que pudiéramos decir que se hace presente y que es parte de esta creación y por lo tanto seguimos consumiéndolo. Y como familia seguimos encarnando ese Jesús y como familia seguimos compartiendo ese vino, esa sangre o ese que simboliza esa comunión con Jesucristo, con Dios.
Por eso, cuando te decía que cuando no hay la oportunidad de ir a misa, cuando no, por una circunstancia u otra no se puede recibir directamente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo nosotros hacemos entonces en la vida para poder alimentarnos de ese cuerpo y beber de esa sangre para no tener sed, pero también para nutrir el alma, nutrir el cuerpo? Yo creo que hay muchos actos que podemos hacer y no estoy diciendo que se va a sustituir para nada, pero creo que, como te decía, un ejemplo, la comida es una extensión de lo que es la Eucaristía. ¿Qué tanto nosotros practicamos esa creencia de que no solamente nos estamos sentando a alimentarnos, pero que es un momento sagrado? Es un momento en el que esa mesa, ese comedor se convierte en una parte importante. Esto ya te lo había dicho, que una de las partes más sagradas del hogar vienen siendo el comedor, porque es ahí donde se comparte el pan, es ahí donde se alimenta, donde se nutre, donde se sacia la sed física, pero también es en ese momento en el que como familia nos unimos. Hoy en día creo que los celulares es como si fueran parte de la mesa. Yo creo que a veces podemos hacer nosotros ciertas actividades y ciertas reglas. Hoy en día creo que algo que falta a los papás es poner reglas claras y decir que en ese momento sagrado, en ese momento de la convivencia con la familia, creo que pues, se tiene que respetar, ¿no? Pero no solamente en ese momento de la comida, pero también, oh, y bendecir los alimentos, que no se nos olvide eso constantemente. Otra cosa que también en el que podemos experimentar ese cuerpo, el nutrirnos, el que podamos también, como te diré, dar a otros a comer quizá y dar a otros a beber es haciendo el bien a los demás. Yo creo que cada día también nosotros estamos llamados a hacer ese cuerpo y esa sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Reflejar el rostro de Dios, porque es lo que Jesús viene a enseñarnos. No solamente nos quiere decir, miren, esto es lo que hace el Padre, esto es lo que ama el Padre, pero ¿cómo nosotros podemos reflejar el rostro de Dios? Y eso no es solamente tarea de los padrecitos o de las monjitas o de los que están encargados de los grupos parroquiales o aquellos que van, pero es que día con día se nos ha olvidado eso. Pensamos que es cosa de religión, que es cosa ¿cómo te diré? De esos que son muy santos o santurrones, pudiéramos decir, pero no. Es que cada día nosotros tenemos que reflejar ese rostro de Dios. Tenemos que mostrar al Padre a los demás. Y en eso consiste la iglesia. La iglesia es mi obligación también el nutrirla, el ayudar, pero también tú eres la iglesia. Y por lo tanto, tu tarea es llevar ese rostro, llevar esa presencia viva de ese Dios. Y quizá nosotros no hemos subido como Jesús lo ha visto, pero Jesús nos lo muestra. Jesús nos hace ver por medio de sus acciones, por medio de esa compasión, de esa solidaridad, por medio de esa empatía, por medio de ese empoderamiento a aquellos que están más débiles, a aquellos que no tienen poder. Nos va mostrando ese rostro de Dios y un rostro de Dios que es amor. Y por eso nosotros día con día tenemos que ser capaces de llevar eso. No nos gusta la responsabilidad, no nos gusta solamente, ay, ¿dónde está Dios? Es que Dios está en ti. Es que Dios es parte de ti. Y más cuando tenemos la oportunidad de alimentarnos de esa palabra que aquellos que no hay la posibilidad, pues se de cuenta que es como si estuviéramos alimentándonos de ese cuerpo y de esa sangre. Pero si tú estás recibiendo también lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, son las dos mesas, el ambón y el altar, desde donde se leen las lecturas, y desde el altar son las dos mesas en las que nos alimentamos y por lo tanto estamos recibiendo también ese cuerpo y esa sangre de Cristo, pero por excelencia es el recibirlo, ¿verdad? Y poder encarnar aquello, pero después no solamente lo recibes, sino que vas al mundo a mostrar ese rostro de Dios, aquel que, que como dice Jesús, el que el Padre me ha enviado, porque posee la vida y yo vivo por él, y así también el que come mi carne vivirá por mí. Entonces, nosotros vamos al mundo
llevamos ese rostro de Dios porque vivimos por Él, pero también tenemos la obligación de hacerles llegar a los demás esa alegría. Entonces, muchas veces recuerda, o la gran mayoría de las oportunidades que tenemos de que Dios se haga presente va a ser por medio de nuestra persona. Si nosotros adoptamos esos valores, si en verdad vivimos ese cuerpo y esa sangre, entonces creo que el mundo, nuestra vida va a tener un sentido totalmente diferente. Porque no vas a presumir tú un conocimiento, no vas a presumir tú lo que tú eres. Es que vas a ir y vas a mostrarle el rostro de Dios. A veces yo le he dicho mucho a los padres que para los hijos el rostro de Dios, la imagen de Dios, depende mucho de la imagen que ustedes den. Porque vemos a ese Dios como padre, también como madre. Pero si es un padre exigente, si es un padre gruñón, una madre que no le importa, una madre que los deja hacer, una madre que de repente no es cariñosa, una madre que de repente no le importa lo que hagan, o una madre regañona, un padre regañón, intolerante, entonces es la imagen de Dios que vamos a dar. Por eso cada uno de nosotros tenemos la gran tarea el día de hoy de mostrar el rostro de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿De dónde, cómo vas a vivir ese cuerpo y esa sangre? ¿Cómo te vas a alimentar? Y muchas veces, como ya te decía, para terminar, va a ser por medio de la Eucaristía, por medio de la palabra, por medio de las buenas acciones, por medio de vivir eso en familia, esa comida en familia, bendecir los alimentos, ayudar a los demás, tantas cosas que podemos hacer. Hermanos y hermanas, espero que lo que les haya dicho el día de hoy tenga sentido y les ayude un poquito más a profundizar acerca del cuerpo y la sangre de Cristo. De que al recibirlos, al tomarlos, tenemos la obligación de mostrar ese rostro de Dios, pero también hay que buscar otras actividades en las que podamos también experimentar esa comida viva y esa bebida viva que nos ayuda a salir adelante. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.